This meeting is being recorded. Linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey. Es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción, siempre que me transformó. Quiero cantar una linda canción, sea aquel que mi vida cambió. Es mi amigo, es mi amigo, se llama Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esta paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción, siempre que me transformó. Una linda canción. Quiero cantar una linda canción, quiero mi vida cambió. Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Se llama Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Cristo es la paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Me acerqué al Señor, me entregué a Jesús. Fue un día muy feliz. Fue un día muy feliz. Muy, pero muy buenas noches. En nombre
del Seminario y Tutorías ISU. Agradecemos su presencia. Hoy tenemos el capítulo 44 de El deseado de toda la gente. Les extendemos una cordial bienvenida a todos los que están en Zoom, en YouTube, los dos canales de YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos. También les tendremos una bienvenida a todos los que van a participar de este video más tarde. Escuchemos al coro de la Unión Chilena, quienes son nuestros invitados especiales en cada uno de nuestros programas. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Anunciando que aquí se encuentra el gran poder de Dios y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Pero muy buenas noches. Le damos las gracias por llegar a esta reunión en la cual estudiamos el deseado de toda la gente. Es tiempo de agradecer a Dios y siguiendo nuestra costumbre, le
vamos a pedir a la primera que llegó, o al primero que llegó, la hermana Magali o el hermano Jiménez, que tengan la oración inicial. Ok, hermanos, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Feliz semana bendiciones, a feliz usted y semana. cada uno de los hermanos del grupo. Oremos. Amante Padre que moras en los altos cielos, te agradecemos la gran oportunidad que nos das hoy a esta hora de estudiar el deseado de toda la gente, rogándote que cada uno de los miembros de los diferentes grupos que estamos aquí en este momento y aquellos que van a entrar, tú lo puedas bendecir grandemente, que este estudio, este conocimiento que estamos obteniendo sea para honra y gloria tuya, Señor, que tú puedas bendecir grandemente a los organizadores de este programa, la hermana Rosita, el hermano José, que te le siga bendiciendo con sabiduría, que le siga impartiendo, Señor, dándole tiempo para que ellos puedan hacer todo aquello que le corresponde. Señor, que usted lo pueda capacitar a través de su Santo Espíritu, y que cada uno de nosotros que estamos aquí, los 6 grupos, tú nos puedas bendecir grandemente, que podamos recordar esto, lo que hemos estudiado, y que podamos expresar nuestras opiniones del conocimiento que hemos tenido aquí en este momento, que aquellos hermanos que no han entrado lo puedan hacer sin ningún problema. Señor, que tú seas el director de este programa, que todo lo que se haga sea para honra y gloria tuya en Jesús. Amén. Amén. Queremos darle una cordial bienvenida desde Panamá para el mundo entero. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, un programa lleno de mucho conocimiento, porque cuando se estudia el deseado de toda la gente, no se puede obtener otra cosa que conocimiento. Amén. Y eso es una gran verdad. Este programa es patrocinado por Seminarios y Tutorías TICSU y el Ministerio Conéctate a Jesús. De inmediato vamos a buscar el video con el que queremos iniciar nuestra reunión el día de hoy, que es un video que nos habla de el por qué debemos estudiar los libros de Elena. A mí me gusta ser investigador, pero me gusta... Vamos. Y me pueden decir si ya nos estamos escuchando. ¿Ya nos escuchamos, por favor? Ok. Muchas gracias. Ya aquí me avisaron que estamos, pastor, al aire y que nos escuchamos súper bien. Disculpen, ustedes saben lo que pasa con la tecnología. Muchas gracias a los que me están en este momento poniendo mensajes y diciéndome que ya nos estamos escuchando muy bien. Les agradezco de verdad y les pido disculpas por este inconveniente. Vamos a tener que pedirle permiso a la Unión y a todas las radios, pastor, que nos regalen unos 10 minutitos más con esta situación. Pastor, adelante. No le quito el tiempo. Ahora sí nos escuchamos súper bien. Muy bien. Permítame presentarme. Soy el doctor Fran Ríos, soy director del Centro de Investigación Elena de White, con sede en Costa Rica, pero servimos a todas las uniones de Centroamérica, incluido Panamá, la Unión Colombiana, la Unión Venezolana y algunas uniones también del Caribe. El tema que Fari ha pedido que yo pueda presentarle a ustedes es sobre la importancia de los escritos de la hermana White dentro de la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Yo estaba mencionando el año 1982, la división norteamericana
pidió a los aspirantes del programa doctoral, el doctor Cullihan, que pueda hacer una investigación sobre los escritos de hermana White. Esta investigación, hermanos, no se había hecho antes. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado que muchos hermanos dicen, cuando usted lee los escritos de la hermana White, usted deja de leer la Biblia. Luego, algunos dicen, este se está volviendo helenista. ¿Por qué? Porque habla mucho de la hermana White y no profundiza en los temas de la palabra de Dios. Bien, entonces la división norteamericana hizo una investigación de 8,000 encuestas para saber si los escritos de la hermana White ayudaban en la vida espiritual de nuestros hermanos en la división norteamericana. Hace 2 años atrás, yo pedí autorización al White State y a la Universidad de Andrews University para que me permitan hacer la misma investigación, solamente ahora aplicado a todos los campos de las uniones de Centroamérica, incluido la Unión Panameña. Se hicieron 6,600 encuestas y de esas 6,600, según la muestra y el universo que teníamos en la Unión Panameña, se aplicaron 1,000 encuestas a la Unión Panameña. Muy bien, permítanme, hermanos, presentarle las diapositivas y aquellos que están escuchando por las diferentes radios, ustedes no se preocupen porque yo voy a explicarle con bastante detalle lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. El tema de la investigación titula Una comparación de las actitudes y comportamientos cristianos entre aquellos miembros de la Iglesia Adventista de las uniones de Centroamérica que leen libros de hermana de White regularmente y aquellos que no lo hacen. Muy bien. En la primera diapositiva, hermanos, quiero mostrarles un cuadro triste. Y para ustedes que nos escuchan por la radio, quiero manifestarles, de los 6,600 encuestados en todo Centroamérica, sorpréndanse, el 61.1% dijeron que ellos no leen los escritos de Elena de White. Y solo el 38.9% de los hermanos encuestados dijeron que leían los escritos de la hermana White. ¿Qué nos revela estos primeros datos? Hace 3 años atrás estuvimos una reunión, todos los directores de los centros White de todo el mundo, que son 21 centros White los que hay en todo el mundo. Hermanos, sentimos la felicidad que de esos 21, 4 centros de investigación tenemos en la división interamericana. Uno en México, otro en Puerto Rico, otro en Jamaica para los de habla inglesa y el que tenemos en la Universidad Adventista de Centroamérica. Pero hermanos, imagínense ustedes, solo el 38.9% de hermanos lee los escritos de la hermana White. En esa reunión que tuvimos en los Estados Unidos, el pastor Ted Wilson, presidente de la Asociación General, dijo este dato muy interesante. Dijo, los hermanos adventistas sabemos que Elena de White es la profetisa para el tiempo del fin para la iglesia adventista, pero lamentablemente los hermanos adventistas no leen los escritos de Elena de White. A mí me gusta ser investigador, pero me gusta también ser pastor. Queridos hermanos y hermanas de la Unión Panameña, ¿ustedes leen los escritos de la hermana White? Algunos leen
mensualmente, otros leen de vez en cuando y otros leen de mes en cuando. Hermanos, nosotros como adventistas tenemos el privilegio de tener los escritos de la hermana White, pero lamentablemente en Centroamérica ni siquiera el 39% lee los escritos de Elena de White. Por eso yo quiero felicitarte, Fari, porque a través de los encuentros estos se está promoviendo la lectura de los escritos de la hermana White y ahora ustedes están estudiando el último libro que ha sido traducido. Así que ustedes están en la vanguardia de leer los escritos de la hermana Elena de White. Entonces, ¿qué relación hay entre Centroamérica y los Estados Unidos? En Centroamérica el 38.9 lee los escritos de la hermana White solamente, pero en Estados Unidos es solo el 34% que lee los escritos de Elena de White. Muy bien. Vayamos al siguiente cuadro. En el siguiente cuadro se dividió el grupo entre los que leen los escritos de hermana White y aquellos que no leen. La pregunta que se hizo es, ¿cómo es su relación con Jesús? Sorpréndanse, hermanos. El 87.1% de los que leen los escritos de la hermana White dicen que su relación con Jesús es íntima. Y solo el 62.5% dice que su relación es íntima. Por lo tanto, los que conocen de estadística, aquí hay una diferencia altamente significativa de un 87.1% a un 62.5%. Por lo tanto, la primera conclusión que yo quiero compartir con ustedes, aquellos que leen los escritos de la hermana White conocen mejor a Cristo que aquellos que solamente leen la Biblia. Voy a dar un solo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han leído el libro El Camino a Cristo? Me gustaría ver las manos, los que están en la radio, los que están por las redes sociales. Hermano, si usted no ha leído el libro El Camino a Cristo, yo le pido que su primera misión es que mañana usted vaya a una de las oficinas de YATPA para comprar este libro, que es el más pequeño de los libros de Elena de White. Pero hermano, es el más pequeño, pero es el libro más profundo. ¿Por qué una persona que lee los escritos de la hermana White conoce mejor a Cristo? Hermano, yo tengo que reconocer que el libro El Camino a Cristo lo he leído aproximadamente 30 veces. Pero necesito leerlo 30 veces más para que me pueda asemejar más a Cristo. Hay palabras maravillosas en el libro El Camino a Cristo. Por ejemplo, la batalla más grande que se haya librado en el mundo es la batalla contra uno mismo, la batalla contra el orgullo. Otra cita maravillosa dice El Camino a Cristo: el amor de Dios está reflejado en cada flor que se abre. Hermano, nosotros necesitamos conocer mucho más a Cristo. Así que, hermano, cuando usted está dando estudios bíblicos y está en la lección número 6 o 7 del plan de salvación, la técnica que me ha dado resultado 100% es que usted le diga al candidato al bautismo o el que está recibiendo estudios bíblicos: le quiero prestar este libro. No diga que es de la hermana White. No diga es de la profetisa. No, usted dígale: quiero prestarle este libro que me ayudó a conocer más a Cristo. Y cada semana usted pregunte:
Miren, con todas las personas que he tenido este experimento, las personas dicen, he llegado a conocer más a Cristo gracias a este libro. Cuando llega a la lección del don profético, yo traigo el libro y digo, Elena de White. Y la persona dice, yo no conozco a Elena de White, no puedo aceptarla. Entonces muestro el libro El Camino a Cristo. Dice, ahora entiendo, Elena de White es una profetisa porque me hizo conocer mucho más a Cristo. Así que, mis queridos hermanos, colegas en el ministerio, promovamos la lectura de escritos de la hermana White porque las personas llegamos a conocer mucho más a Cristo. Siguiente cuadro, hermano. Muy bien, mis hermanos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de discutir el cuadro que está en pantalla, permítame saludar algunas caritas nuevas. Hermana Magali, hermano Jiménez. Ustedes no son tan nuevos, pero tienen 2 días que no venían. Así que por eso los llamo nuevos. ¿Cómo están? Amén. Bien. Bien, me alegro. ¿Cómo le fue la reunión que estuvieron? Yo sé que estaban en junta. Muy bien, hermano, gracias a Dios. ¿Cómo van esas juntas virtuales? Es la primera que participo. Se puede pelear por el YouTube, pero por el Zoom también. Yo creo que sí. Esas juntas virtuales tienen que ser interesantes. Bueno, me alegro que estén bien y que les haya ido bien en su junta. ¿Qué tal que usted con mi familia? Gracias, hermano. Muy bien. A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, hermana Irma de León. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, hermanito. Bien, bendiciones. ¿Cómo está, amén, hijo? hermano? Bien. ¿Y el esposo? Está auxiliando a la hija que está en otro lado, por eso no está aquí. Muy bien. Me alegro que usted esté con nosotros. Hermana Irma, creo que dice Irma. No entiendo. ¿Ella misma? Sí, soy yo. Iris. Solo que usé otro teléfono. Ah, ese otro teléfono. Ah, perfecto. Muy bien. Hermana Zafir. Saludos, bendiciones. Feliz semana para todos. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, por ahí andan los muchachos. Ajá. ¿Cuántos son? 3. Casi digo 3, pero no quise adivinar. 3. 2 varones y una niña. 2 niñas y un varón. Ah, 2 niñas y un varón. Usted tiene tremendos problemas en casa. Definitivamente. Ah, sí. Bueno, vamos entonces a ver qué nos presenta este video. Vamos a dedicarle, ¿qué? 10 minutos. ¿Cuál es la pregunta que quiere resolver este video? Este video lo vamos a partir en varias partes. Cada sábado vamos a ver un pedacito. ¿Por qué debemos leer a Elena G. de White? Es la pregunta. La primera razón la presenta una encuesta que está en pantalla. Miren esta encuesta. Según esta encuesta, se realizó a 6.600 adventistas en Centroamérica y en Panamá, de los cuales 1.000 eran de Panamá. La misma arrojó el siguiente resultado. 71.1% de los adventistas panameños no leen los libros de Elena G. de White. Y el 38.9% sí los leen. Pero en Panamá lo leen
de tres maneras. Algunos los leen de vez en cuando, otros lo leen de cuando en vez y otros de mes en cuando. Interesante, ¿verdad? Luego se hizo la pregunta, ¿cómo es su relación con Jesús? El resultado está en pantalla. Para los que leen los libros de Elena G. de White, el resultado fue 87.1% decían, mi relación con Jesús es íntima. Pero el 62.95%, 62 qué? 62.5% dijeron que su relación no era íntima. Y eso es entre los que no leen los libros de Elena G. de White. Un grupo de los que leen los libros de Elena G. de White dijeron que tenían una relación cercana, un 11.5%. Y de los que no leen, que dijeron que tenían una relación cercana, había un 31.7%. Y entre los que leen los libros de Elena G. de White, se encontró un 1.4% que dijeron que no tenían ninguna relación con Jesús y un 5.8% de los que no leen respondieron que no tenían ninguna relación con Jesús. Como ustedes ven, estas cifras son preocupantes. Sin embargo, podemos notar que hay una diferencia bien considerable entre los que leen los libros de Elena G. de White y entre los que no leen los libros de Elena G. de White y su relación con Jesús. De un 87.1% a un 62.5%. Esto nos deja claro que hay una enorme ventaja en leer los libros de Elena G. de White. Comentarios. Escucho algunos de ustedes que quieran aportar un poquito a esto, por favor. No se peleen. Yo pienso, hermano, que cuando uno lee los libros de la hermana Elena, uno comprende de una manera más explícita pasajes que directamente de la Biblia no entendemos, y por lo tanto, por lo menos en el deseado de toda la gente, el episodio donde Jesús con la mujer, esta Serofenicia, yo no entendía por qué había utilizado esa palabra. Ahora yo sé por qué motivo. La hermana perrita. ¡Ay, sí! Sí, esa palabra. Y ahora yo entiendo por qué la utilizó. No fue para ofenderla, fue para que los discípulos se vieran reflejados en la manera de cómo trataban a las personas, cosa que no debería ser. Por lo tanto, al leer los libros de la hermana Elena, nosotros tenemos una capacidad más amplia para predicar, para decirles a las personas, comprender los hechos que están dentro de la Biblia, sabiendo que nuestra regla de fe es la palabra de Dios, pero los escritos de la hermana nos ayudan a comprender cabalmente lo que dice la palabra de Dios, y por lo tanto, si nosotros tenemos esa gran bendición de contar con toda esta literatura, debíamos de aprovechar la oportunidad y realmente estudiarla, y de esa manera nosotros podíamos conocer un poco más a Jesús. En estos 44 capítulos hemos leído del deseado de toda la gente. He visto un Jesús que yo no conocía, un Jesús perdonador, un Jesús con una paciencia increíble, un Jesús donde su único objetivo es la salvación del ser humano.
más que nosotros, porque Dios nos quiere salvar y nosotros parece que nos queremos perder. Pero realmente sí, el programa que están dando acerca de la importancia de leer los libros de profecía, es importante realmente que tomemos conciencia y que lo podamos hacer. Muy bien, gracias. Hermano Jiménez, aporte, por favor, que usted es un buen lector de los libros de Elena de White. Hermano, bueno, mire, bueno, tengo que ser sincero. No he leído todo, he leído varios y he quedado... Yo tampoco, hermano. Yo tampoco. Tengo 40 años en la iglesia. Y he quedado en algunos a mitad de camino, ¿verdad? Sí. Porque hay que reconocer que los libros son bastante gruesos. Sí. Y bueno, hay que sacar el tiempo, ¿verdad? Para dedicarlo a leerlo. Como que apagar el televisor, ¿ah? Bueno, gracias a Dios no tengo. Ah, qué bueno. Le voy a regalar uno, hermano. Entonces, bueno, pero es interesante, mire, lo poco que he podido leerlo, lo que he leído, y lo que es cierto, como dice mi esposa, eso le abre más el panorama, le amplía el panorama a uno para ver la perspectiva de otra manera, que quizás en la palabra de Dios no te explica, no te amplía, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí te profundiza y uno se puede hacer ya una idea mental de cómo fue y cómo se realizó y cómo fue el proceso de ciertas cosas. ¿Ve? Y nos da esa aclaración y ya entonces nosotros podemos tener una visión de lo que fue o lo que sucedió en aquella historia, aquella época, aquella, ¿verdad?, enseñanza. Y eso nos ayuda, ¿verdad? Porque nos amplía nuestra imagen, nuestro conocimiento de lo que la Biblia a veces nomás te dice tajantemente ciertas cosas, pero no te da una explicación amplia. Y ahí tenemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? De parte de la hermana, que nos aporta esa otra parte que no está, por lo menos, amplia en la Biblia. Entonces, usted hace lo mismo que yo. Para mí, los libros de la hermana Elena de White, es mi opinión personal. Me perdonan los que no están de acuerdo conmigo en el resto del mundo. Yo conozco una frase que dijo un famoso doctor, dijo: no conozco todas las claves del éxito, pero tratar de quedar bien con todo el mundo es una de las claves del fracaso. Y por eso, para mí, los libros de Elena de White vinieron a ser como una lupa que me amplificó la verdad que me presentaba la Biblia. Así es. Para mí, en verdad, leer la Biblia solamente me dejaba ciertos vacíos en mi poco entendimiento del lenguaje bíblico. Y de allí, a los 12 años, cuando empecé a leer la Biblia, me llevaban de aquí para allá, estuve navegando entre 2, 3 iglesias. No fue sino hasta que cumplí 22 años que conocí el deseado de toda la gente y el conflicto de los siglos, donde mi visión bíblica se amplificó. Bendito sea su nombre. Amén. Precisamente, hermano, hoy en la prédica que teníamos aquí en la casa, porque nosotros damos el repaso de la lección, Jiménez da repaso de la lección, yo predico, lo hacemos todos los sábados, acá en la casa estábamos hablando precisamente de eso, acerca de donde nosotros estamos fallando, y el tema era algunos cómo negábamos a Jesús, y la manera de negar a Jesús no es conociéndolo realmente como Él, no permitiendo que el Espíritu Santo haga la transformación en nuestras vidas, y que realmente
tenemos que corregir acerca de lo que estamos haciendo aún, de la lectura del libro El deseado de toda la gente. Tenemos que ir corrigiendo cosas que estábamos haciendo, dejamos de hacerla y volver a retomarla en serio y realmente esto como es, porque realmente el conocimiento, el conocer a Jesús lo es todo. Si nosotros no conocemos a Jesús, cualquiera persona nos viene a hablar de Jesús y no vamos a saber si es cierto, si es falso lo que nos está diciendo, pero conociendo a Jesús yo puedo decir, no, eso no es así. Y cuidarme de esas personas o de falsos profetas que pueden en algún momento cruzarse en nuestra vida. Así que mi recomendación sinceramente es, a mí antes me encantaba leer, hermano, realmente he perdido el hábito. Yo antes me ponía a leer a las 6 de la tarde y era a las 6 de la mañana y yo estaba leyendo como si nada porque yo quería terminar y yo podía recordar casi todo lo que decía el libro que yo había leído, pero he perdido esa buena costumbre y ahora me cuesta mucho leer y retener lo que leo, pero yo creo que si pongo de nuevamente mi mente en las manos de Dios, Él me va a ayudar a realmente poder leer como es debido y retener lo importante de aquellos libros que yo estoy leyendo, porque si antes me fascinaba y ya no lo estoy haciendo como es debido. Muy bien. Ya sabe, hermana, entonces hay que meterle la pila. Así es. Rayobat, dice el otro. Y espantar al diablo porque le echa un dientecito así, estamos medio cabeceando. Hermano Jiménez, ¿a usted le gusta meterse en lío? ¿Usted le gusta meterse en lío? Como que usted no quiere comer, que le den comida esta semana, ¿no? Sí, no, hermano, yo creo que no es tiempo de uno estar vacilando y las decisiones importantes en nuestra vida las tenemos que tomar de raíz. Y sabemos que cuando tomamos una decisión importante en nuestra vida, Dios nos va a ayudar a coronar esa decisión que hemos tomado, ayudándonos a tener el éxito en lo que hemos emprendido. Y realmente la lectura es algo que no tenemos ninguna excusa en este tiempo. No salimos a trabajar, no tenemos que ir corriendo para el trabajo, correr para casa porque tengo que hacer. Me paso todo el día en la casa. Jiménez sí sale, pero aún así también tiene el tiempo para estudiar y la decisión es realmente hacer las cosas que tenemos que hacer. Hacer las cosas que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Alguien más me quiere aportar, por favor? ¿Alguien más quiere aportar un granito de arena a esta etapa? ¿Por qué leer los libros de Elena G. de White? Muy bien. Entonces vamos pues a pasar a nuestro capítulo 44 de El deseado de toda la gente. Permítame hacer el cambio de switch acá. Esta es la lámina. Vamos a hacer el cambio de switch. Capítulo 44. ¿Hay algún representante del grupo 1? ¿Grupo 2? ¿Grupo 3? Bueno. Creo que nada más que hay del grupo 5. Dios te bendiga, hermano. Que pasa que no tenía señal y estoy entrando apenas, entonces no te puedo opinión porque no alcanzó a escuchar bien el tema, hermano. Amén. Usted es grupo 3. Yo sí, señor. Yo soy la hermana Leonor. Hermana Leonor Ashito. Sí, no tenía señal porque había problemas con la luz, entonces no tenía señal. Qué bien, hermana. Gracias a Dios pudo resolver ese problema. Sí, nuestro capítulo 44, la verdadera señal. Versículo clave. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue.
Mateo 16:4. Hermana Leonor, tenga una oración corta, por favor, para iniciar este estudio. Vamos a orar. Dios le bendiga, hermano. Feliz semana. Gracias. Amantísimo Padre, usted que reina en la altura de los cielos, le damos gracias por este sábado maravilloso que acabamos de terminar el día de hoy, por el cual nos gozamos en su presencia, Señor amado Dios. Dándole las gracias también a usted porque el día de hoy nos encontramos, seguimos en su presencia, Señor, estudiando su santísimo y sagrado evangelio, el cual es útil para nuestra vida. Así que le damos gracias también a usted, Padre Celestial, porque a través del hermano José, de su apóstol, nos está instruyendo para que nosotros podamos alcanzar a la altura, Señor, a la cual usted quiere que seamos nosotros, pues, y participe de su reino. Amado Dios, le pedimos por la salud de cada uno de los hermanos que tienen quebranto de salud en este momento. Pedimos en especial una bendición especial, Señor, de parte suya. Usted que es el mejor doctor de todos los doctores, Señor. Para esta familia, para el joven Irving, Señor. Ponga sus manos, Padre. Usted que levantó a Lázaro, Padre. Tiene potestad para levantar a aquel caído, a aquel necesitado, Señor. Si es menester, Padre, que se haga su voluntad, Señor, y no la nuestra, ni la de su madre. Usted es el que sabe lo que hace con cada uno de nosotros, Padre. Que todo lo que se haga conforme a su voluntad y no lo que nosotros deseamos a cada cosa que tengamos, Señor, en mente. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí estudiando este sagrado libro, Padre, para que queramos conocimiento, Señor, y tengamos vida eterna, Padre. Y aún después de muerto, Padre, podamos estar en su presencia, Señor. Le rogamos y le suplicamos todas estas cosas, no por méritos nuestros, los méritos los tiene su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bien. Gracias, hermana Leonor. Segundo versículo clave. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Nuestro pensamiento clave para todo el capítulo. Página 376, párrafo 3. Cuán difundido está hoy, como antaño, el pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Me detengo aquí. Hermana Magali, ¿me puede escuchar? Hermana Irma. Hermana Zafir. ¿Quién me puede? Yo lo escucho. Sí. Yo lo escucho, hermano. Sí. Es que quiero hacer una pregunta y no sé a quién hacérsela. ¿Alguien quiere ser voluntaria? Voluntario. Amén. Bien. Yo pregunto, ¿qué entiende usted por pecado sutil y engañoso? Deme un ejemplo, por favor. Pecado sutil y engañoso. Ajá. Bueno, considero yo personal, mi respuesta personal es que a veces nosotros decimos una mentirita. Y una mentirita decimos, no, pero es que eso es una mentirita que no hace daño, pero una mentira es una mentira. Es algo que nosotros lo vemos como que no es pecado, pero realmente la mentira grande o pequeña son mentiras. Y la mentira es pecado. Ajá. Amén. Una mentirita. Maribel está por ahí. Maribel. 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 Venga, que el hermano le va a preguntar algo. Está aquí afuera. Venga, que el hermano le va a preguntar algo. Maribel, ¿me escuchas? ¿Me escucho? Una pregunta
es una pregunta para niños. Dígame, hermano. Maribel, Lo oigo, le escucho. ¿me puede explicar qué es una mentirita? Una mentirita. Mentirita. No, mentirita. Una mentira no. Yo conozco lo que es una mentira. Pero ¿qué es una mentirita? No, mentirita. Ajá. Una mentirita. Ujú. Decir que yo agarré algo y decir que yo agarré algo, decir que yo agarré algo, pues decir que lo agarré y después decir que no lo agarré. Ok. Ok. Voy a tratar de entender. Pero yo lo que entiendo entonces, Lo pequeño, una lo que mentirita. entiendo entonces, que, Agarrar un caramelito y llevárselo. ¿perdón? Una mentirita para mí sería, como yo en una tienda. Ajá, como tu mamá tiene una tienda, Ujú. háblame de una mentirita de esa que le pegas a tu mamá cuando te comes algo Agarra que un hay en la tienda. Si agarro un caramelito, Ajá. o sea, si me agarra un caramelito y me lo llevara y me preguntara que quién se agarró el caramelo, y yo decía que y pusiera algún pretexto, pues. Ay, no lo agarré, no fui yo porque no estaba aquí. Y tú sabes que fuiste tú. Sí. Ok. A ver si yo entiendo. Lo que tú me estás diciendo, que una mentirita es una mentira, pero que no ocasiona grandes consecuencias. Sí, hermano. Ah, ok. Estamos entonces entendiendo que pecado sutil o engañoso son aquellas acciones que van contrarias a la ley de Dios, pero que no ocasionan en el momento grandes consecuencias. Amén. Sí. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿son o no son pecados? Son pecados, hermano. Son pecados. La mentira es pecado. grandes o pequeñas son pecados. Si usted roba bastante o poquito, es pecado. Ya sea que ocasione grandes o menores consecuencias, es pecado, es mentira. Pecado. Es pecado, sí. Pero se está regando, dice Elena G. White, se está regando entre los seguidores de Jesús. O sea que cada día tenemos más mentirosos dentro de la iglesia. Amén. Sí. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque se supone que porque justamente somos cristianos, seguidores de Cristo, la gente confía en nosotros. Porque saben que nosotros le tememos a Dios, respetamos a Dios, obedecemos a Dios y por lo tanto, para evitarnos una mala situación, no vamos a mentir. Preferimos enfrentar la mala situación a mentir. Deberíamos hacerlo, sí. Debemos hacerlo. Me preocupa esto, hermano. Mantengamos esa pregunta y ahora pongámosla más personal. ¿Practico yo pecados sutiles y engañosos? No me respondan, pero hágase la pregunta. José Moreno, ¿estás practicando practicas el coger caramelos, comértelos y luego decirle a tu mamá, tú no estabas por ahí, ¿cómo puedes habértelos comido? ¿Verdad, Maribel?
Pecaditos pequeños. Bien, sigo leyendo. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Hermana Leonor, saltamos hasta la pregunta correspondiente al grupo 3. Permítame. ¿Ah? Sí, yo sé. Pregunta para el grupo 3. Vamos a resolver una pregunta del grupo 3 y luego pasamos al grupo 5. Bien, grupo 3. Grupo 3. Al grupo 3 le tocó la pregunta: ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? Hermana Leonor, por favor, vamos a responder esta pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos. Está en pantalla. Los fariseos. Primero los saduceos. Ajá. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos, también llamados sadoquitas, conformaban un grupo de, que me dé una manchita ahí, judíos. Conformaban un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase social alta, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos 1 y 2 antes de Cristo. Siga. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos son considerados descendientes de Sadok, un sumo sacerdote de la época de Salomón y monarca del Reino Unido de Israel. Su nombre puede interpretarse como justo o rectos. Estos en general ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. Sanedrín. Yo también lee la palabra Sanedrín como la leo yo. No sé por qué yo la leo como Sanedrín. No sé de dónde yo aprendí esa palabra así. Créame, hermana, que no es la única. Mis gafas. No, yo tengo la gafa puesta. Yo la leo igualito que usted. Yo no, pero yo tengo que usar gafas. Yo no leí bien. Vi que decía Sanedrín y es yo leo Sanedrín. No sé de dónde. Porque yo pongo la A donde va la E. Yo lo hago igualito. Bienvenida al club. Yo necesito mis gafas, hermano, las gafas mías. 4. Yo uso gafas, pero es que no le leo como está muy chiquita porque no le alcanzo a verla allá. Ya la encontré. Ya encontró la gafa. Sí, yo uso mis gafas, yo tengo mis otros ojos. Tengo otros ojos. Ya, ahora sí. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y romanos. Y en base a ellos, tomar decisiones que los beneficiaran como nación. 5, dice. Se considera que este tipo de trabajo generó que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Muy bien. Vamos entonces ahora, ¿quiénes eran características? Quinto. No, vamos con quiénes eran los fariseos. Ajá. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron un movimiento político religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 antes de Cristo, cuya doctrina evolucionó y se fortaleció durante el siglo segundo después de Cristo.
Segundo, dice, estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual presentaba políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. ¿Quiénes eran los fariseos? La tercera. Entre algunos de los valores, los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote y luego de la caída del templo trasladaron su manifestación hacia la sinagoga, la casa de la reunión religiosa. Cuarto, además creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Se consideraba que los fariseos tendrían a creerse superior a los demás y que a partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral. La quinto dice, en general, eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y que tenían una gran influencia sobre la población. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre los saduceos y los fariseos. Las principales diferencias entre saduceos y fariseos son las siguientes. Los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Los saduceos provenían de la aristocracia judía. Los fariseos pertenecían a la clase media. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Cuarto, los saduceos eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal de justicia y al mismo tiempo un órgano legislativo que aprobaba leyes. Sin embargo, su principal misión consistía en la interpretación de las leyes tomando como referencia el libro sagrado de los judíos, conocido como la Torá. El término hebreo Sanedrín significa literalmente sentarse junto o consejo. En otras palabras, este grupo llamado Sanedrín era una combinación del órgano legislativo, la asamblea legislativa que nosotros tenemos hoy, donde están los diputados, con la Corte Suprema, donde están los magistrados. El Sanedrín era una mezcla de las dos, en un solo organismo. Los fariseos eran rabinos. El rabino era el jefe principal de la comunidad judía, que tiene entre sus funciones interpretar la Sagrada Escritura, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, etc. Doctor de la ley. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la ley. Sexto, los fariseos no avalaban la relación con el gobierno. Creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes. Los saduceos creían en los beneficios políticos y económicos de los gobiernos y fomentaban la relación política. Eran interesados. ¿Tiene usted características de fariseo o de saduceo? O quizás usted sea un poquito de cada uno. Durante la lección, Jesús le mostrará cómo quitarse la levadura de los fariseos, saduceos y de ser de Cristo. Creo que no tengo ninguna de las dos. Una reputación de fariseo había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos y el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos protejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban
el odio popular entre los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y los saduceos, que eran enemigos, se unieron ahora contra un enemigo común, Cristo. Aquí viene la frase que me impactó en toda esta semana y me ha dejado impactado por el resto de mi vida. Los iguales se buscan. Y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Hermano, amén. Cuidado con quién usted se une, porque los iguales se buscan. Cuidado a qué reuniones Zoom usted está asistiendo, porque los iguales se buscan. Hay una gran cantidad de supuestos hermanitos que tienen reuniones Zoom y son participantes de los disidentes. Antes de unirse a una reunión Zoom de un hermano adventista, confirme que en verdad es de los nuestros. ¿Aló? Amén. Muy bien. Gracias, hermano a Leonor, por habernos acompañado en esta parte. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad, pero los fariseos y los saduceos se unieron ahora contra Cristo. Pasamos de una vez al grupo número 5, quienes nos van a tener el resto de la noche. Grupo número 5, ¿está preparado? ¿Aló? Sí, ya estamos aquí. Muy bien. Me dicen qué lámina quiere que le ponga y la ponemos en la pantalla. El grupo sí, el grupo 5 empieza su participación con la pregunta número 9. Pregunta número 9. Ajá, sí. Aquí está, en pantalla. Ya la tengo. ¿No puede? ¿Sí? Tienen una barra ahí. Ajá, tiene una barra. Se movió la barra. Todavía en el mío aparece. Ahora sí. Ya, arte de magia. Desaparece barra negra. Perfecto. Entonces le tocaría a la hermana Magali, seguida del hermano Jiménez. En el mío todavía está la barra negra, pero déjame ver, la tengo escrita. En mi teléfono aparece todavía la barra negra. Y es que tiene poca data, por esa tarde en irse la barra negra. Es el sello, es el sello de la presencia. Ay, bueno, déjeme ver para ver, yo creo que yo la tengo por acá escrita, así que cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. ¿Cuál es el mayor milagro que Cristo realiza en nuestros tiempos, que es una señal de que el evangelio es de origen divino? La respuesta es la siguiente: una vida consecuente en Cristo es un gran milagro en la predicación de la palabra de Dios. La señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Bien, cortito la respuesta, porque creo que ustedes tienen 5 preguntas y tienen 25 minutos. Ay, a la vida. Entonces voy a decir rápido lo que voy a decir para dejarle espacio a los demás, estos hermanos. El jueves nosotros hablábamos acerca de esta pregunta y llegábamos a la conclusión de que realmente el mayor milagro es el Espíritu Santo en nuestra vida, porque es que hace las transformaciones de dentro para afuera. Vemos a estas personas, estos fariseos, que a pesar de que le hablaban, no escuchaban, a pesar de que aparentemente tenían su vista buena, no veían. Ellos no querían milagros internos, milagros producidos por el Espíritu Santo en la transformación de las personas. Ellos querían ver milagros externos, pero según la palabra de Dios, estos milagros no lo iban a llevar a nada, no iba a haber cambios en ellos. Y sinceramente nosotros sabemos que para producir en cambio en nosotros tiene que ser a través del Espíritu Santo, hacer un cambio de corazón. Si nosotros vemos, Jesús nos repara nuestros corazones cuando llegamos a Él con ese corazón de piedra que no siente,
él no cambia válvula, él es el cardiólogo celestial, él hace una sola cirugía, él no pone marcapaso, tampoco cambia válvula, tampoco hace bypass, él solo lo que hace es un trasplante de corazón, no quita ese corazón de carne y nos da un corazón humano junto con sus leyes para que nosotros podamos sentir, escuchar la presencia de Dios esto en nuestras vidas. Y pienso, hermano, me cortan, hermano, cuando veo que me está pasando. Si nosotros vemos, hermanos, aún en este tiempo moderno que nosotros estamos viviendo, ¿qué es lo que está pidiendo las personas? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Un cambio en la actitud de la persona o son estos cambios externos? Son estos milagros llamativos, estos milagros pomposos, es lo que queremos ver, pero no nos enfocamos en la espiritualidad, en el cambio de la persona. Y si nosotros no cambiamos, este mundo va a seguir igual de maldad, lleno de odio, lleno de resentimientos, lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque no se está dando ese cambio que nosotros como seres humanos necesitamos. A la hora de conocer a Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros no somos iguales antes de conocer a Jesús. ¿Cómo éramos antes? Cada uno de nosotros debe pensar cómo era antes y lo que hemos logrado con la ayuda de Dios. Sabemos que falta mucho, por lo que nosotros tenemos que seguir orándole al Señor y poder cambiar. Así que, hermanos, muchas gracias. Esa es mi participación. Amén. Déjeme darle la bienvenida a la hermana Isabel Dixon. Gracias, hermana, por estar con nosotros. Le cedemos un espacio de unos 30 segundos para que nos salude. No tiene micrófono. No tiene micrófono. Le aceptamos un chat. Nos manda un chat ahí para saludarnos. Sigamos, Rosita. ¿Ahora qué pregunta? Seguimos con la pregunta número 10 y le toca al hermano Jiménez. Hermano Jiménez, usted tiene la pregunta 10, ahí está. Sí, la pregunta 10 nos dice, ¿cree usted que esta señal, la conversión de un alma, logrará convencer a todos los que nos rodean? Esta pregunta empieza con los que desean obtener una señal de Jesús, habrían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de él. Las semejanza de Dios, no querían ver que su misión cumplía las escrituras. En la palabra el rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos, ¿verdad? Eso lo encontramos en Lucas 16:31. Para mi concepto, leyendo esto, ¿verdad? Y ya esto lo habíamos visto en la semana anterior, pienso yo que, como dice la pregunta, ¿cree usted que esta señal, verdad, y la conversión de un alma logrará convencer a todos los que nos rodean? Esto me dejó pensando, ¿verdad? Mucho, por eso yo le dije a usted la otra vez que tenía que analizar profundamente, ¿verdad? Ya que usted nos dio una respuesta y me puse a reflexionar. En realidad, nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos esa capacidad de que las otras personas puedan cambiar, ¿verdad? Viendo nuestras actitudes. Es como dice, cada cual tiene que tomar su propia decisión de querer cambiar. Entonces,
vemos de que cuando nos hablan aquí en este capítulo de Marcos 16, de Lucas, digo, 16:31, que nos hace la historia, ¿verdad?, del rico y Lázaro, podemos visualizar de que si nosotros hoy en día, ¿verdad?, nosotros hoy en día tenemos también el conocimiento, porque este rico tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Él conocía, ¿verdad?, a Abraham. Él conocía a Abraham porque cuando él llegó al Seúl, él pudo visualizarlo. Y realmente él en su vida terrenal, él se dedicó a sus placeres, ¿verdad? A su manera de que él creía que de esa manera iba a ser salvo, mientras que el otro, ¿verdad? Pedía misericordia, deseaba misericordia. Y aquí vimos la diferencia de que muchos, aunque conozcamos de la palabra de Dios, pero endurecemos nuestros corazones para dar misericordia a los demás que necesitan, realmente no estamos haciendo la obra del Señor. Yo tengo un ejemplo, vamos a suponer, del programa que usted está manejando, que usted está dando. Aquí muchos, usted nos está enseñando, ¿verdad?, a través de la lectura, del deseo de toda la gente, el conocimiento de lo que es el plan de salvación. Pero muchos quizás empezaron oyendo el programa, pero hoy en día ya no están. Pero ¿qué pasa? Estas personas prácticamente endurecen su corazón porque no quieren oír lo que la palabra dice o por algún otro motivo y cogen su propio destino. Entonces, esto nos abarca también hoy en día nosotros, porque somos nosotros los que elegimos la salvación o endurecemos nuestros corazones, ¿verdad?, para no aceptar a Cristo en nuestro corazón. Así que de esa forma seremos juzgados porque llevará un juicio y pues el que hoy en día no se arrepiente, pues su corazón está endurecido y el día de mañana no es prometido para nadie. Pues de esta manera, así cada cual terminará, ¿verdad?, su forma de vida en esta tierra y esperaremos el juicio final. Amén. Amén. Gracias, hermano Jiménez. Rosy. Me toca a mí. Y la pregunta 11, bien sencillita. Ya me la pusiste. Ajá. ¿Qué entendieron los discípulos cuando dijo, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes? Perdón, de Herodes, Marcos 8:15. Los discípulos, yo no sé, yo siento como que ellos siempre estaban en una frecuencia y Jesús en otra. Y a veces digo que, por lo menos a mí a veces me pasa lo mismo, que Jesús me está diciendo una cosa, pero yo estoy entendiendo otra. Y esta fue uno de esos ejemplos clásicos. Los discípulos pensaron que al momento de irse de donde estaban, se les olvidó comprar el pan y que entonces de repente Jesús les estaba haciendo un llamado de atención. Y después entendieron lo que está en pantalla. Creyeron que Cristo se refería a estas circunstancias de no haber comprado pan y les recomendaba que si compraran pan no se lo compraran a un fariseo o a un saduceo. Así que en la siguiente pregunta, Jesús va a explicar a qué se refería cuando decía, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, que no tenía nada que ver con el aspecto físico de ir a comprar pan. Así que le paso entonces esa pregunta a la hermana Rocío, pero no sé si está. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bendiciones. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Muy bien. Pregunta 12. Buenas noches. La pregunta 12 la tengo acá anotada también. ¿Qué quiso decir Jesús con Marcos 8:15? Mirad, guardaos
de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Lucas 12:1. Vemos que en el deseado de toda la gente empieza en meses más tarde y termina en palabras de Cristo. Denme un segundito. Que voy a explicar un poquito en otra explicación acá que busqué. Como acabamos de ver, ¿verdad? Los discípulos, cuando Jesús le dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ellos, como acaba de decir la hermana, no entendían, no comprendieron, y Jesús le decía que todavía no habían comprendido, no entendían lo que él quería decir. Ellos pensaron que era del pan, aún viendo todo lo que él hacía, de los milagros, de multiplicar los panes, que no importaban como las provisiones, sino él se refería a otra cosa. Aquí les voy a hablar de la levadura. En el viaje el Señor les hizo una solemne advertencia acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, que ellos interpretaron como una especie de reprensión por el hecho de que se les había olvidado comprar pan. Es evidente que ellos dieron un significado literal al uso que Jesús hacía de la levadura. Y todos sus pensamientos eran hacia el pan material. Pero Jesús no estaba hablando ni de pan ni de levadura literales, sino que una vez más usaba cuestiones de la vida cotidiana con el fin de ilustrar verdades espirituales de su reino. Como vemos también en ese entonces él siempre daba parábolas así con cosas que ellos utilizaban. Ya ellos sabían de la levadura que no se usaba para el pan cuando lo hacían para sin esa levadura, ¿verdad? Para los sacrificios no era permitido. Para entender el uso espiritual que Jesús hacía de la levadura, primero debemos ver cuál era la forma en la que se empleaba normalmente. La levadura era un hongo, es un hongo microscopio que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, la levadura hace que aumente, ¿verdad?, el pan de tamaño. Y por eso no era necesario, solamente era necesario guardar una masa fermentada y después la revolvían y lo hacían que creciera más. Pero como hemos dicho, el Señor se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. En este sentido, él la veía como símbolo de algo negativo y podemos considerar algunas de las razones. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia y las dos actúan de forma invisible. Los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este símbolo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios. Hay varias citas que menciona, una de ellas en el Levítico 2:11, y también, como les dije, con el pan, cuando iban a hacer pan sin levadura, que era para la Pascua. En el caso concreto que estudiamos, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y de actuar, apartándonos de la fe sincera y pura en Cristo. El apóstol Pablo hizo una exhortación también similar a los Gálatas. Eso está en Gálatas 5:7, 9. Vosotros corríais bien, quien os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta
persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor comenzó advirtiendo a sus discípulos acerca de esa levadura de los fariseos. La exhortación se debió a la preocupación del Señor porque su discusión con los fariseos antes de entrar en la barca hubiera podido influir negativamente a los discípulos. Pero, ¿en qué consistía la levadura de los fariseos? En otra ocasión Jesús explicó sobre la levadura y que le dijo a los fariseos de hipocresía y con frecuencia de ser unos hipócritas. El último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a poner en evidencia que esto realmente es cierto. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en él y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia convincente para dar ese paso. Pero la verdad es que odiaban a Jesús y habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle. Por eso Jesús varias veces repetidamente les decía a los discípulos pues que no tuvieran cuidado de tomar esa levadura de los fariseos y de Herodes, porque él ya sabía cómo estaba actuando su corazón cada uno de los fariseos, ¿verdad? Contra él. Y él no quería que sus discípulos pues corrieran ese mismo riesgo. Él quería que aprendieran, pues, y por eso es que hablaba sobre la vida espiritual. Bueno, y hay mucho más, pero como el tiempo es un poco corto, así que en verdad este libro de Elena G. de White, pues por lo menos no opinen antes para dejarlo ahorita de último, es de gran ayuda, es como un libro de instrucción, como le decía a la hermana Magali la vez pasada, cuando uno entra a la iglesia, uno entra sin ningún librito de instrucción, como cuando usted compra un equipo que le traen el manual, las instrucciones, cómo usted lo va a utilizar, pero el Señor pues nos va guiando poco a poco y también esa es una manera de leer los libros de Elena G. de White porque nos instruyen a conocer más de Jesús. Bueno, esa era mi participación y gracias, hermanos. Amén, amén, amén. Muy bien, hermana Zafir. Se le agradece la participación, al igual que a la hermana Magali y al hermano Jiménez. Amén. Quisiéramos preguntarle, creo que la hermana Litsi está, ¿verdad? Le toca la pregunta 13. ¿La hermana Litsi está? No. ¿No está? No. Ajá. Quería entonces preguntarle a la hermana Irma si tenía algún comentario acerca de algunas preguntas. Voy a coger la pregunta 13. No sé si ella se preparó para eso. Que no la puedo ver, hermano, pues. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. La pregunta 13. Bueno, aquí dice el 4. 13. ¿Qué advertencia nos da Jesús por medio de Marcos 8:15? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Página 376, párrafo 1 al 3, empieza con las mismas influencias, termina con de los fariseos. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas, hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente, que miran sus principios, la explican en forma que destruye su fuerza. La hipocresía de los número 2. La hipocresía de los fariseos era el resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era
lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las escrituras y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de Fariseos. Número 3. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. La número 4. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición. El espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación. Bien. La ruina del alma. La ruina del alma. Esa es la respuesta. Muy bien, Rosy. Bueno, no sé si puedo opinar de lo que leí. Sí, cómo no. Sí, cómo no, hermana. Bueno, eso de las lecturas se puede ver lo egoístas que eran los fariseos con respecto a las enseñanzas que estaba dando Jesucristo. Ellos no querían escucharlo como realmente debían hacerlo, ¿no? Si han tenido un corazón abierto, una mente abierta al verdadero ser de Dios, ¿no? A pesar de que ellos eran los que creían en Dios oficialmente. Entonces, eso mismo que hicieron los discípulos cuando en la parte de las primeras preguntas que decían que habían unos panes, 7 panes y unos pececillos, y a pesar de que ellos tenían a Cristo con ellos, dudaban cómo iban a alimentar ese grupo de personas. Entonces, en ese dudar es que está el peligro de las almas, ¿no? Que tienen que, a pesar de todas las dificultades que tengamos, aplicándolo ahora, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tengamos cada ser humano en esta vida, nuestra fe debe estar ahí, ¿no? Con toda la fuerza posible, y al contrario, en lugar de fallecer, buscar con más énfasis a Cristo. Y pienso que esa relación con Cristo entonces se haría más íntima. No fue así con el caso de los fariseos, porque yo considero que el enemigo se metió en cada una de esas almas porque no estaban completamente, ¿no? Con las cosas de Dios, así que quisieron destruir a Cristo, ¿no? Eso para mí es lo que pasó ahí. Perfecto, perfecto. Gracias, hermana Irma. Se le agradece su participación. Le agradecemos la participación de cada uno de los miembros del grupo 5. Realmente soy privilegiada en contar con la presencia y la participación de cada uno de ustedes. Realmente me siento dichosa. Así que gracias mil por su participación. Y no nos queda más que agradecerles y que nos preparemos para la próxima lección la próxima semana. Muchas gracias. Bien. Amén. Vamos a orar, hermanos, para cerrar este capítulo con el resumen del capítulo. Bendito Dios que está en el cielo, gracias por su cuidado y su protección. Ahora, Señor, ayúdanos a hacer el cierre.
Jesús. Amén. Amén. Cerramos los micrófonos y vamos a concentrarnos en este pedacito. Resumen del capítulo. Página 377, párrafo 1. La religión de Cristo es ¿Qué pasó aquí? La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Repito, únicamente el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía de cada uno de sus seguidores. Este cambio es la señal de su obra. No hay otra. El cambio, la señal que todos debemos ver es el cambio de una persona egoísta, hipócrita, en un cristiano recto, sincero, lleno del amor de Dios. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, o sea, nos quitamos la máscara, nos quita la máscara. Cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es el debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:28. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo, glorificar el nombre de su Padre. Y si le seguimos, glorificar el nombre de su Padre será también el principio fundamental de nuestra vida. Alguien dice amén. Nos ordena andar como Él anduvo. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Primero de Juan 2, 6 y 3. Amén. Queridos hermanos, la mejor manera de convencer a las personas que hay un Dios que tiene poder es con nuestro carácter, habiendo sido transformado por el poder de Dios. No hay otra señal. Cada uno de nosotros es la señal viviente de que existe un Dios que nos ama y tiene poder para transformar nuestras vidas. Amén. 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 El Señor Amén. nos bendiga. Ha sido una semana extraordinaria. Desde la primera vez que estudiamos, creo que fue el capítulo 31, que fue el primero que estudiamos como un solo capítulo durante toda una semana. Me gustó esto de estudiar un capítulo por semana. Le hemos extraído el jugo a este capítulo y esperamos que el capítulo 45 también nos posemos en él. Hermano, pero estamos perdiéndonos algo. Los videos de la doctora Elizabeth Albo. Tengo entendido que no los están viendo. Y sé que no los están viendo porque sus comentarios me hacen saber que no han visto los videos. Ayúdenme. Saquemos tiempo. Los que tienen wifi, saquen tiempo para ver los videos, por favor. Ustedes ya tienen los videos y si los necesitan se los vuelvo a mandar. Es más, lo voy a volver a poner en el chat del grupo Conéctate a Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Llegamos al minuto de la despedida. Hermana Leonor, usted tiene el honor de despedirse primero.
Feliz semana para todos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por la enseñanza, por compartir con nosotros cada día. Me gozo con ustedes porque la verdad sí he aprendido mucho al lado de ustedes. Hermano José, en especial con usted y la hermana Rosita. Dios me los bendiga. Gracias, hermana. No me eche tantas flores que después me lo voy a creer y va a haber un problema serio. Gracias, hermana. Gracias. Así es, ¿Qué le hermano, quiere? eso se lo merece a usted por su sacrificio, hermano. Hermana, para Dios. Jesús hizo todo por mí. Yo no puedo hacer menos. Hermana Irma de León, tu espacio. Bendiciones, hermanos, que tengan feliz semana, que Dios les siga bendiciendo a todos y a la familia Moreno también, y que pasen una buena noche. Hermana Zafir, perdonen ustedes, escucho. Buenas noches a todos, que el Señor los siga acompañando y guardando en esta semana. La presencia de Dios. Amén. Hermana Magali y hermano Jiménez. El hermano Jiménez tiene la oración final. Hermana Magali, sus palabras de despedida. Bueno, hermano, que pasen una feliz y bendecida noche, que también una feliz semana y que Dios nos ayude a ser de bendición para las personas que nos rodean. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos los que hemos participado, los que hemos podido aprender más de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el conocimiento que Él quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Ya se despidió de todos, hermanos, ¿no? ¿Falta alguien? No, no me falta nadie. Maribel y la familia allá, Ashito, todos están bien. Amén. Vamos a la oración. Oremos. Gracias, Padre, Señor Celestial. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu. Y en esta noche, pues, tu palabra ha sido entendida y comprendida en nuestros corazones. Gracias porque nos reúne en cada momento para que podamos obtener esta enseñanza. Señor, pues en esta semana venidera que podamos nosotros también aplicarnos, estudiar y podamos nosotros también ponernos en sintonía, ¿verdad? Con lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Señor, danos de tu Santo Espíritu cada día para seguir creciendo y obteniendo estos conocimientos. Que cada hermano, ¿verdad?, que participe puede estar dispuesto, ¿verdad?, todos los días para que sigamos nosotros recibiendo este pan espiritual. Como también rogamos por nuestro hermano Moreno, nuestra hermana Rosita, que Dios le siga dando, ¿verdad?, sabiduría en su palabra y que esa sabiduría pueda seguir expandiéndose, ¿verdad? No solamente a nosotros, sino al mundo, porque esa es la misión que se nos ha dado a cada uno. Que tengamos, ¿verdad?, un sueño en el Señor y un despertar también en el Espíritu Santo. Amén. Gracias por todo, ¿verdad? En Jesús, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Jiménez. Amén. Agradecidos a todos, a los que están en YouTube, a los que están en Facebook. Gracias por habernos acompañado. Muchas bendiciones. Que el Señor siempre esté a su lado. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario y Tutorías TISU. El curso virtual, el deseado de toda la gente, en su versión número 14. 14 semanas para la honra y la gloria de Dios. Amén. El Señor los bendiga a todos. Nos vemos mañana, Dios primero, a las 6 de la mañana, con la lección de escuela sabática y la primera parte del capítulo 45, el deseado de toda la gente. Buenas noches. Feliz semana. Amén. Amén. Amén.